saludo de paz y bien para todos. Hoy empezamos un nuevo año litúrgico. El tema del año litúrgico, del calendario litúrgico, lo tratamos en un video anterior. De modo que hoy simplemente vamos a referirnos a este nuevo tiempo, al primer tiempo que celebramos en nuestro año litúrgico, el tiempo de Adviento. Van a ser 4 semanas de este tiempo, 4 semanas de Adviento. La palabra Adviento viene de Adventus, que justamente significa venida, llegada. Era una palabra utilizada para significar la venida de alguien importante. Pues la liturgia cristiana toma esta palabra para significar la venida del único verdaderamente importante, Cristo Jesús el Señor. De entrada hay que decir que en este tiempo de Adviento la iglesia se prepara en una doble vía para celebrar, por un lado, la venida histórica de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María, y de ese vientre bendito, de ese seno bendito de María, nace el Mesías, el Salvador. Pues celebramos ese acontecimiento. No estamos celebrando el cumpleaños del Señor Jesús, estamos celebrando el acontecimiento tal vez central de la historia de la salvación. Dios, todo Él en su magnificencia, quiso nacer en la carne de María Santísima, quiso hacerse hombre, quiso hacerse un mortal como nosotros, imitándonos en todos, menos en el pecado, como dicen las Escrituras. De modo que ese es nuestro primer norte en este tiempo que llamamos Adviento. Nos preparamos para celebrar ese acontecimiento. Jesús el Señor irrumpió en la historia de la humanidad, se hizo carne, nació de María, y celebramos ese don maravilloso, como dice el apóstol San Juan, que Dios hizo su morada, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Agradecemos, contemplamos a Dios ese acontecimiento. ¿Ya sucedió? Pues claro, sucedió hace cerca de 2000 años, pero en el hoy litúrgico, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Hoy, ese es el hoy litúrgico. La liturgia actualiza el momento y participamos de las gracias de ese momento. Pero también en este tiempo se nos pide de un modo mucho más consciente estar atentos a la parusía, a la segunda venida del Señor, a la venida en gloria y majestad del Señor. Por tanto, Adviento debe enfocar, no digo solo estos dos nortes, ¿no? La venida de Jesús en la carne, su primera venida, y la venida del Señor en gloria y majestad, su parusía, su segunda y definitiva venida para instaurar su reino. Pero hay todavía un tercer aspecto que el Adviento contempla, y es la venida del Señor que día a día se hace real. El Señor en la Eucaristía ha sabido quedarse. El Señor en los sacramentos se nos muestra. El Señor en la oración se hace presente. El Señor en la lectura de su palabra se nos revela. El Señor en el compartir con los hermanos y sobre todo con los hermanos más necesitados, ahí el Señor se hace presente. Entonces, esa venida cotidiana, esa venida del Señor del día a día, el Adviento también nos pide ser más consciente en esta época. Quiero decir que esta época, este tiempo que llamamos Adviento y que va a durar 4 domingos, va a ser entonces un tiempo de preparación. Los cristianos preparamos el corazón, preparamos nuestro ser, primero para que el Señor Jesucristo, que nació hace cerca de 2000 años, el Señor Jesucristo, que por el bautismo vive, habita en nuestra vida, el Señor Jesucristo que día a día se hace presente en nosotros, renazca, que el corazón del ser humano vaya siendo esa morada digna para que el Señor nazca verdaderamente en el ser. De eso se trata, digamos, esta primera visión del Adviento, que nos preparemos para la acogida en el corazón de Jesucristo que nace,
que Jesucristo ya nació en nosotros. Por supuesto, que nuestra morada cada vez sea mucho más digna para que el Señor habite plenamente en nuestro interior. Que así como en ese humilde pesebre Jesús nace, así el corazón nuestro se disponga, se despoje y se vaya cada día más despojando de aquello que no permite que el Señor nazca verdaderamente en nuestra vida. Esto quiere decir que el corazón del ser humano tiene que ser lo más humilde posible, lo más parecido a ese humilde pesebre, para que el Señor Jesucristo nazca verdaderamente en nuestro existir. Digamos que esa es la primera gran misión de este tiempo, que tomemos conciencia como cristianos que nuestra vida debe parecerse a ese pesebre que acogió humildemente al Señor, y que por tanto nosotros nos vamos preparando, vamos acondicionando el corazón para que la morada del Señor Jesucristo en nuestro interior sea una morada digna en la cual Él pueda habitar con todas sus riquezas. Pero el Adviento, repito, nos enfoca en otra línea, que es tal vez la línea en la que mayor conciencia debemos tomar, y es a veces la más olvidada, y es la segunda venida del Señor. Es decir, estemos alertas, estemos atentos, estemos preparados. ¿Cómo terminaba el calendario litúrgico? Con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y domingos antes a esta culminación, la Iglesia nos iba llevando a pensar en los últimos tiempos, a pensar precisamente en la venida del Señor, cuando ha de reinar como soberano de todo el universo. Entonces, la Iglesia nos está invitando en estos 4 domingos a pensar en la segunda venida y venida definitiva del Señor Jesucristo. A veces eso lo olvidamos, y es, repito, la parte tal vez central del Adviento. Pensar y por ello estar atentos, alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora de esa segunda venida. Por tanto, velen, estén despiertos, nos pide el Señor. El Adviento entonces es un tiempo para recordarnos esa actitud vigilante que debe ser la actitud perenne del cristiano. Toda la vida la tenemos que llevar en esa constante atención, vigilia y espera. Pero el tiempo de Adviento nos va a recordar eso para insistirnos en ello y pedirnos que de modo más consciente que el que venimos teniendo, estemos atentos a esa segunda venida de nuestro Señor, y que nos estemos realmente preparando para que cuando el Señor venga a pedir cuentas, nosotros podamos decirle: Señor, me diste 5 talentos, los puse a producir, aquí tienes, Señor. Y repito, nos invita a la Iglesia también a estar conscientes de la llegada del Señor cada día en nuestra vida cotidiana, en los sacramentos, en la relación con los demás. El Señor se hace presente. Recordemos aquellas palabras de Jesús con las que terminábamos el año litúrgico, cuando no dieron de comer a aquel hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, de visitar al que estaba preso, de darle alojamiento al peregrino. Cuando no hicieron eso con uno de mis hermanos más pequeños, no lo hicieron conmigo. Es decir, el Señor claramente nos dice que está presente en el pobre, en el marginado, en el que sufre. Y que cada vez que nuestra solidaridad, que Él mismo suscita en nuestro corazón, se hace efectiva con los marginados, es al mismo Señor a quien estamos abrazando en esos momentos. Por tal razón, ahí debemos descubrir el rostro sufriente de Jesús, en el que sufre verdaderamente. Es la razón por la cual la Iglesia nos invita a tomar conciencia también en este tiempo de la presencia del Señor en cada momento y espacio de nuestra vida como cristianos. Así entonces serán 4 domingos en los que vamos a estar preparándonos en esa dirección en la que he hablado. La venida del Señor en la carne, la segunda venida del Señor, su parusía, y la venida constante del Señor en nuestra vida cotidiana. Y la Iglesia, en su sabiduría, nos va a proponer cada domingo una lectura generalmente del profeta Isaías y el evangelio en el cual vamos a ver el cumplimiento de tal profecía. De hecho, el profeta Isaías va a ser uno de los personajes centrales de este tiempo de Adviento, junto a Juan el Bautista y a la Santísima Virgen María. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera lectura de este primer domingo de Adviento, en la que el profeta Isaías va a decir: ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes. Ojalá rasgases el cielo y bajaras, ¿no? Un anhelo, en este caso, del cristiano
diciéndole a Jesucristo nuestro Señor: Señor, ojalá ya rasgaras los cielos y volvieras con el poder y la gloria con las que has prometido volver. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Eso es lo que celebramos o lo que contemplamos en este tiempo de 4 domingos hasta la natividad del Señor, en la que celebramos la venida en la carne de Jesús el Señor. Y vamos a ver en la lectura del Evangelio, en la que se nos va a mostrar al Señor Jesús poniéndonos una parábola en la que va a insistir en el velar, en el estar atentos, porque no se sabe ni el día ni la hora en la que el Señor venga a pedir cuentas. Velen, estén despiertos. Le dice: esto se los digo a ustedes, o sea, a sus discípulos, y a todos. Y a todos. Es un mandato universal. Todos estemos atentos, estemos en vela. Es la razón por la cual entonces en este primer domingo, fíjense que vamos a insistir en esa parusía, en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que efectivamente vamos a mirar que el Adviento está estructurado de una manera tan sabia que la Iglesia, los primeros días de Adviento hasta el 16 de diciembre, la insistencia es en ese primer aspecto, ¿no? En la parusía del Señor, en la segunda venida. Y luego, es decir, desde el 17 de diciembre en adelante, la insistencia va a ser en la natividad del Señor, es decir, en la contemplación de ese misterio de la encarnación y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está dividido de tal manera el Adviento en el que la liturgia, que nos va a traer 4 prefacios, recordemos también en un video anterior explicábamos todas las partes de la misa, y una de ellas era el prefacio, decir primero, ¿no? Los griegos dirán el prólogo, es lo primero que se dice en la plegaria eucarística, es la alabanza a Dios Padre que culmina con el Sanctus, con el himno maravilloso que Isaías nos habla en el capítulo 6, Santo, 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 Deus Sabaoth, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Lo mismo que nos cuenta el Apocalipsis, que los ángeles están delante del trono de Dios de día y de noche cantando Santo, Santo, Santo. Entonces este prefacio, esta alabanza, que sabemos que la liturgia tiene más de 100 prefacios a lo largo del calendario litúrgico, sin contar los 46 prefacios que tiene la liturgia para las celebraciones de las fiestas de la Santísima Virgen. Entonces, para Adviento se han construido 4 prefacios. Generalmente el prefacio 1 y el 3, que apuntan a la parusía, a la segunda venida, se van a estar usando en la semana 1 y la semana 2 del Adviento. Y el prefacio número 2 y prefacio número 4 se van a estar utilizando en la semana tercera y semana cuarta. Quiero compartirles el prefacio de la primera semana y veamos cómo la Iglesia en este prefacio distingue en estos 2 momentos a los que nos invita el Adviento. Repito, en la venida histórica de nuestro Señor en la carne y en su segunda venida ya en gloria y majestad. Va a decir lo siguiente el prefacio número 1 de Adviento. Por Cristo nuestro Señor. Recordemos que el prefacio es una alabanza a Dios Padre. Entonces estamos alabando a Dios Padre por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, y ahí viene la asamblea a cantar el Sanctus con Benedictus, ¿no? El bendito, el que viene en nombre del Señor. Vemos entonces en este prefacio esa diferenciación entre la primera venida del Señor en la carne y la segunda venida o la parusía del Señor, a lo que se nos invita, nos preparemos en este tiempo de Adviento. Miren lo que dice. La primera venida de Cristo en Belén fue en la humildad de nuestra carne. Eso lo dice el prefacio claramente. La primera venida en la humildad de nuestra carne. La segunda será en la majestad de su gloria. En la primera venida Cristo
realizó el plan de redención trazado desde antiguo, dice el prefacio. En la segunda, revelará ya la plenitud de su obra. Y la otra distinción que hay en el prefacio es, en la primera venida nos abrió el camino de la salvación, decía el prefacio. En la primera venida nos abrió el camino de la salvación. En la segunda podremos ya recibir los bienes prometidos, es decir, la vida eterna. Vemos cómo está entonces este prefacio impregnado del venir, ¿no? La venida por vez primera, cuando venga de nuevo. En ese sentido se marca lo que justamente es el adviento, el advenimiento, la venida de nuestro Señor. Por tanto, estar atentos, estar preparados. Fíjense que hemos dicho ya que la venida de nuestro Señor en la carne, es decir, en la historia, la venida histórica, no admite ninguna discusión. Vemos cómo Flavio Josefo atestigua la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de historiadores no cristianos. Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías habla de Jesucristo el Señor. Tácito en su libro Los Anales habla del incendio de Roma, por ejemplo, y ahí hace referencia a Jesucristo el Señor. Plinio el Joven, en la carta que le dirige a Trajano cerca del año 100, 110, hace referencia a Jesucristo. Suetonio, en su libro sobre los 12 emperadores, la vida de los 12 Césares, también hace referencia a Jesucristo y puntualmente a la expulsión de los judíos que en el año 49 hizo el emperador Claudio. Entonces, todo esto muestra en la historia, está probado, esta venida histórica de Jesús. Y sabemos que cuando las escrituras anunciaban desde el Antiguo Testamento que en la plenitud de los tiempos vendría el Señor, esa plenitud de los tiempos fue justamente en la época del emperador Octavio Augusto, que fue donde se consolidó la conocida Pax Augustea, ¿no? Cuando Roma, después de tantas batallas, ires y venires, encontró un periodo de bonanza, un periodo de paz. Cerca del año 30, 31, en la famosa batalla de Accio, en la que se da esta guerra famosa que deja como líder o emperador único del imperio a Octavio, y es donde arranca esa época de paz en Roma, que coincide justamente esa época de paz, esa tal plenitud de los tiempos de las que las escrituras hablan, coincide justamente con esta época de paz encabeza el emperador Octavio, que es quien manda hacer este censo en el que sabemos que María y José se van a Belén a censarse. Judea era una provincia del Imperio Romano, y la misma Judea no es que Roma la haya conquistado, ¿no? Sino que la misma Judea pidió ser anexa al Imperio Romano. Mandan entonces a hacerse este censo en todo el imperio, que termina incluso con una acción muy noble por parte del emperador Octavio, y todo esto debido a la paz que vivía Roma. Se da un denario a cada indigente en Roma para que, digamos, pudiese subsistir cada familia. Esta bonanza del pueblo romano era justamente por esta época de paz que vivía, y es justamente donde el Señor Jesús nace en esta época donde la historia se parte, y de donde podemos entonces ya hablar de antes y después de Cristo, y contamos nuestros años, seamos ateos, cristianos, musulmanes, lo que fuese. Sabemos que contamos la era y los años a raíz de esta venida de Cristo el Señor, de la cual la historia misma da fe y da cuenta. Entonces, sí, es un hecho del pasado, pero repito, como cristianos lo celebramos, lo contemplamos, lo agradecemos, lo vivimos, lo hacemos vida, lo hacemos real. El Señor Jesús nace en nuestro ser, nace en nuestro corazón, se va perfeccionando nuestra vida de la manera como Cristo va naciendo en nosotros y haciéndose nosotros. Ese es el sentido, digamos, de cada Navidad, que cada vez más nos vamos pareciendo, o nos deberíamos parecer, a Jesucristo, porque ese nacimiento en nuestro ser, en nuestra vida, va haciendo que nuestro ser se vaya haciendo a la manera de Jesús y vayamos siendo otros Cristos, alter Christe, otros Cristos. Bien, esa es la intención que tiene este periodo de Adviento, que este Adviento entonces lo vivamos de manera consciente, preparándonos primero para estar atentos y en vela
a esa segunda venida del Señor que no sabemos ni el día ni la hora y que como un ladrón puede llegar, y la pregunta es, ¿estaremos preparados? Que este sea un periodo para tomar conciencia de aquel día en el que estaremos cara a cara con el Señor, que no sabemos cuándo, pero vale que nos preparemos cada día de manera muy consciente para ese encuentro definitivo con el Señor, sea el día de nuestra muerte, el día del juicio particular, o sea el día de la venida triunfante en gloria, en majestad de nuestro Señor, su parucía. Y nos invita también este tiempo a contemplar esa venida histórica del Señor Jesucristo para ir reproduciendo al Señor cada día más en nuestra vida e ir asemejándonos cada día más al Señor. De modo que podamos decir como San Pablo algún día, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso solamente lo lograremos en la medida en que tomemos conciencia que el corazón del ser humano tiene que hacerse muy similar a ese humilde pesebre en el que Jesús nació. Que en la medida en que nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez siga habitando en el corazón, dificultamos que Jesucristo reproduzca en nosotros sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Por tanto, prepararnos con conciencia, con profundidad, para que el corazón lo dispongamos cada vez más a ese nacimiento, y renacimiento, no cada año, sino cada día, cada minuto que Jesús debe tener en el corazón nuestro. Bien, y una última invitación, en el Adviento vamos a ver una de las figuras que en las iglesias vamos a encontrar, es la corona de Adviento. Esa corona de Adviento ojalá la podamos reproducir en nuestros hogares, que podamos buscar un espacio en la mesa, en la mesita de noche, cerca a la cama, en la sala, en cualquier parte de la casa podamos armar nosotros nuestra propia coronita de Adviento allí con 4 luces, 4 velitas, ¿no? Que las velas tienen un significado muy interesante en la liturgia y tomado del pueblo hebreo, cuando el Señor también manda a que siempre esté encendida la lámpara en su presencia con aceite de oliva, pedía, y que siempre la luz estuviera allí, porque la luz significa precisamente eso, ¿no? La separación de las tinieblas, el or del que hablan el Génesis, cuando el Señor pidió que se hiciese el or, la claridad, la luz. Entonces encendemos una vela cada domingo con la familia, elevando una oración, petición, reflexionando juntos la palabra, ojalá el mismo evangelio de cada domingo, y cada domingo entonces se enciende una velita por 4 domingos hasta la última, que es la de la Navidad, la del nacimiento de Jesús, un cirio que va a significar esa luz que nos nace de lo alto, ¿no? Como dice el cántico en el Evangelio de San Lucas, nos ha nacido el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Entonces, que así como decimos que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, es claridad en nuestro sendero, podamos hacer ese ejercicio en la familia, con estas velas, cada domingo una velita, hasta la vela última, la luz última, que significa el nacimiento del Señor, que nace esa luz para iluminar a la familia, nace esa luz para iluminar a cada uno de nosotros, para dar armonía en la familia, para dar paz a la familia. Ojalá que podamos hacer ese ejercicio con la corona de Adviento, llevándola a nuestros hogares, pero haciéndola con un sentido muy profundo en el que lo hagamos en un espacio de oración, de reflexión de la palabra, de meditación, para que la familia crezca unida. Y como dice aquel adagio, que familia que reza unida, permanece unida. 2 datos litúrgicos muy breves. El primero tiene que ver con el color característico de este tiempo de Adviento, el morado. Vamos a encontrar al sacerdote con su estola, su casulla, color morado. Estamos en espera, estamos en preparación. Esa es la significación del color morado. Y el segundo dato es que se va a suprimir el canto del Gloria, el himno del Gloria, que precisamente nació el día en que nació el Señor. Los ángeles cantaban Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese himno que la liturgia tomó y enriqueció es justamente el himno que vamos a entonar solemnemente la noche de la Navidad. Por tanto, lo reservamos, ¿no?, en este tiempo
nos abstenemos del himno del Gloria hasta el día de la Navidad, en el cual lo vamos a cantar solemnemente. Entonces, atención a esos dos detalles litúrgicos. Algunos se confunden creyendo que se suprime también el aleluya. Recordemos que el aleluya solo se suprime en época de Cuaresma, pero en el Adviento se mantiene el aleluya. Entonces solo suprimimos el Gloria in excelsis Deo, el Gloria a Dios en el cielo, por aquello de que lo vamos a cantar gozosos la noche en la que ese himno tuvo lugar, en la que nació. Entonces pues la iglesia se reserva ese himno hasta el día de la natividad del Señor para entonarlo con toda alegría. El Señor bendiga a todas nuestras familias y que este Adviento entonces sea de mucho provecho para todos.